Vale, y vamos a por la última parte del título 2 del Estatuto de Autonomía, que se llaman instituciones, instituciones básicas, creo que es, instituciones propias. Título 2, título 2, título 2, título 2. Instituciones de autogobierno, perdón. Título 2, instituciones de autogobierno. Vale, ya hemos visto que el capítulo 1 corresponde a las Cortes, el capítulo 2 corresponde al presidente, el capítulo 3 corresponde a la Junta y ahora tenemos el capítulo 4, que son, voy a ver si grabo, sí. El capítulo 4, que son las relaciones entre las tres instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León, Cortes, Junta y Presidente de la Junta de Castilla y León, y el capítulo 5, que hablaremos un poco por encima del Poder Judicial en Castilla y León. Vale, capítulo 4, relaciones entre las Cortes de Castilla y León, la Junta y el Presidente. Responsabilidad política del Presidente de la Junta y de la Junta. Vale, el Presidente y la Junta son políticamente responsables ante las Cortes de Castilla y León, de forma solidaria. Esta pregunta cae muchísimas veces y esta también. El control de la acción política y de gobierno de la Junta y de su presidente se ejerce por las Cortes. Es decir, ¿quién controla la acción política del gobierno de la Junta y la acción política del gobierno de su presidente? Las Cortes de Castilla y León. ¿Vale? Cuestión de confianza. Artículo 35. El presidente, o sea, por así decirlo, cuando hablamos de una cuestión de confianza, es preguntar, es cuestionar algo a la Cámara, a las Cortes. Decir, oye, quiero hacer algo, ¿tengo vuestra confianza de poder sacar esta ley? No se suele hacer este tipo de cosas, salvo que tengas ya de por sí la confianza de la Cámara. Porque, por ejemplo, si un presidente, que ahora lo vamos a ver, un presidente de la Junta o del Estado, da esta cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados en el caso del Estado o de las Cortes de Castilla y León en el caso de Castilla y León, si no consigue esa confianza, ese respaldo de votos, se va, o sea, dimite, se va, cesa directamente y colocarían a alguien más, convocarían... se convocará a un nuevo presidente para que pueda continuar con el mandato del anterior, ¿vale? Entonces, cuestión de confianza. Lo hace el presidente de la Junta, previa de la deliberación de la misma, de la Junta, ¿vale? Podrá plantear ante las Cortes de Castilla y León la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Oye, quiero hacer este decreto. Oye, creo que este manual está bien hecho. ¿Tengo vuestra confianza? Pues sí, pues no. Vale. La tramitación parlamentaria de la cuestión se regirá por el reglamento de las cámaras, ¿vale? Y se otorgará cuando se vote a favor de ella la mayoría simple de los procuradores. Es decir, el presidente, previa deliberación de la Junta de Castilla y León, va a las Cortes y expone un programa, da un programa o una declaración de política general. Entonces, dice algo, comenta algo y la Junta lo que le tiene que dar es la mayoría simple. Si se aprueba esa cuestión de confianza por mayoría simple de los procuradores, porque son los miembros que están en las Cortes de Castilla y León, pues continúa. Se pone a trabajar en lo que ha propuesto a la Junta, continúa y no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tiene esa mayoría simple? ¿Vale? La Junta de Castilla y León y su presidente cesarán si las Cortes les niegan su confianza. Es decir, se van todos, el presidente con la Junta. En ese caso, pues el presidente de las Cortes convocará al Pleno para elegir un nuevo presidente y ese nuevo presidente forma la Junta nueva, ¿vale? Que tiene que estar pues hasta que termine el mandato del anterior. Para hacer el símil a la Constitución española es igual, ¿vale? Aquí no cambia nada. Donde pone presidente de la Junta pondríamos presidente de gobierno. Previa deliberación del gobierno o del Consejo de Ministros, deberá plantear
o sea, podrá, no es una obligación, podrá plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una decisión de política general. Esto es lo mismo. El reglamento pues sería del Congreso de los Diputados, ¿vale? Y se otorga cuando vote a favor de ella la mayoría simple de diputados, no de procuradores, porque estamos ahora en la Constitución. Y aquí, cuando no tiene el Congreso de los Diputados, no le da la mayoría simple a ese presidente de gobierno que ha pedido la cuestión de confianza, pues el presidente y la Junta se van, ¿vale? Moción de censura. Vale, la moción de censura es que alguien está de presidente de gobierno con su Junta de Castilla, con la Junta de Castilla, con la Junta, o sea, está ya en el cargo y por la razón XY alguien lo quiere quitar del cargo. Vale, entonces lo que se propone, primero lo vamos a mirar por el Estatuto de Autonomía. Y cuando os pongo aquí lo del ojo es la Constitución, ¿vale? Por si acaso nos pueden preguntar algo de aquí de la Constitución. Vale, hemos visto que la cuestión de confianza es una cuestión, o sea, sale del propio presidente que va a las Cortes y pregunta. Vale, pues la moción es al contrario. Las Cortes le exigen responsabilidad política a la Junta, ¿vale? Las Cortes pueden exigir la responsabilidad política de la Junta mediante la aprobación de mayoría absoluta de los miembros de la moción de censura. ¿Qué quiere decir? Las Cortes, vamos a terminar esta deberá ser propuesta al menos por el 15% de los procuradores y habrá de incluir un candidato a presidente de la Comunidad de Castilla y León. Vale. El ejemplo lo vais a entender con el ejemplo de Sánchez y de Feijóo. Estábamos con el gobierno de Feijóo, ¿vale? Entonces Sánchez dijo, yo me propongo candidato de presidente de gobierno. ¿Quién me avala? Vale, tengo el tanto por ciento de los diputados, que en el caso de la Constitución es el 10% de diputados, no el 15% de procuradores. Luego hago el ejemplo con Mañueco, ¿vale? Vale. Vale, soy Rajoy y está Pedro Sánchez que quiere ser presidente. Vale, ¿qué hago? Primero tener el 10% de los diputados. Vale, tengo el 10% de los diputados. Pues lo que le digo es al señor Feijóo que le voy a hacer una moción de censura. Entonces, yo tendría que avalarla, yo Sánchez tendría que avalarla, y si yo Sánchez tengo mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a Feijóo le diría, la he ganado, te vas. ¿Vale? En las Cortes de Castilla y León pasaría algo semejante. Tenemos a Mañueco y no sé a quién, a otro. Pues tenemos a Mañueco y a otra persona que dice que la otra persona quiere quitarle el puesto, el candidato a el puesto de presidente de gobierno, a Mañueco. Vale, entonces va a las Cortes y dice, me avala el 15% de los procuradores. Perfecto, tengo el 15% de votos de procuradores. Vale, entonces voy a las Cortes y expongo mi programa político. Si ese programa político, el X, no Mañueco, tiene mayoría absoluta, gana la mayoría absoluta, el X le diría a Mañueco, bye bye, yo me quedo, tú te vas. Entonces Mañueco en ese mismo momento se iría y entraría el nuevo presidente que viene con la moción o que viene unido con la moción de censura. ¿Vale? Vale. La moción de censura no puede ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación y los 2 primeros días se podrán presentar mociones alternativas. ¿Qué quiere decir? Vale, tanto tenemos el ejemplo de las Cortes de Castilla y León con Mañueco como con Feijóo y con Rajoy y con Sánchez. Vale, os voy a poner el ejemplo de Feijóo y de Rajoy y Sánchez porque lo vemos. Luego sería en las Cortes lo mismo, pero en vez de coger un 10% de diputados sería un 15% de procuradores. Lo demás es igual, no ha cambiado nada. ¿Vale? Entonces yo soy Pedro Sánchez, yo tengo el 10% de diputados en el Congreso de los Diputados o el 15% de los procuradores en Castilla y León, ¿vale? Como Mañueco en ese caso,
Vale, yo soy Sánchez, tengo el 10% de los diputados y voy al Congreso de los Diputados y les digo, voy a presentar una moción de censura contra el presidente el presidente del gobierno del Estado, Feijóo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Se registra la moción de censura y en los primeros 5 días no se puede hacer nada, no se puede votar. ¿Vale? Esos 5 días son 5 días que no se hace nada. Vale. Y dentro de esos 5 días, los 2 primeros pueden presentarse mociones alternativas. ¿Qué quiere decir? Que si alguien más del Congreso de los Diputados tiene ese 10% de diputados, puede decir, sí, Sánchez se quiere presentar, pero yo también me quiero presentar. Y yo también, y yo también, y yo también. Entonces, primero luego iría Sánchez, luego iría el otro y luego iría el otro. Hasta que uno de ellos tenga mayoría absoluta. Cuando tenga uno de ellos mayoría absoluta, ese coge la presidencia del gobierno y el otro presidente cesa y se va. ¿Vale? ¿Qué pasaría en Castilla y León? Pues tenemos a Don X, por así decirlo, que quiere quitar del puesto a Mañueco. ¿Vale? Pues Don X tendría que tener el 15% de los procuradores avalados, al menos, o sea, del 15% para arriba. Lo presentaría a las Cortes de Castilla y León, diría, oye, yo Don X quiero echar a Mañueco de su cargo de presidente de gobierno, porque lo está haciendo mal, expones tu programa, vale. Se registra la moción de censura en las Cortes de Castilla y León. 5 días no se hace nada. Y en los 2 primeros se pueden generar mociones alternativas siempre que se tenga ese 15% de procuradores, de votos de los procuradores. ¿Vale? Que tengas el aval de del 15% de los procuradores. Vale. El reglamento de las Cortes podrán ejercer otros requisitos y regulará el procedimiento de tramitación de dicha moción. Los firmantes de una moción de censura no podrán presentar otra mientras no transcurra un año desde la presentación de aquella dentro de la misma legislatura. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que pasa al contrario, que va Don X o Sánchez y dicen, va Don X, porque estamos hablando de la Junta, va Don X y dice que sí, yo tengo el 15% de procuradores, tengo el aval de mi 15% de procuradores, tengo el aval del 15% de procuradores y quiero derrotar a Mañueco, porque es el presidente de la Junta de Castilla y León. Vale. Dejo los 5 días pasar, los 2 primeros días son alternativas, no hay ninguna moción alternativa, por lo tanto voy a ir yo, Don X, a exponer mi programa y creo que voy a conseguir mayoría absoluta y voy a hacer que se vaya Mañueco. Vale, ¿qué pasa? Consigues mayoría absoluta, se va el anterior y tú te quedas. Pero si no consigues esa mayoría absoluta, lo que te está queriendo decir esto es que los que hayan firmado ese 15% de procuradores más el que lo presenta, no pueden presentar otra moción de censura hasta que no haya transcurrido un año desde la anterior. ¿Vale? Tienen que esperar un año y luego pueden volverlo a hacer. ¿Vale? Y si las Cortes aprueban la moción de censura, la Junta cesará. Vale, disolución anticipada de las Cortes. Voy a ver qué tal va el vídeo. 13 minutillos, nos da tiempo. Disolución anticipada de las Cortes. Vale, ¿esto qué quiere decir? Imaginaros que un presidente del gobierno dice, como en este momento estoy poniendo muchos ejemplos del Estado, pero es prácticamente parecido a la Junta. Que lo que nos ha hecho Sánchez, en vez de agotar toda la legislatura e ir a diciembre y en diciembre tener las elecciones, pues dijo en junio o en julio, creo que fue, dijo en julio, yo disuelvo anticipadamente las Cortes. Vale. Ahora nos vamos a la Junta de Castilla y León, nos olvidamos de Sánchez. ¿Qué quiere hacer si, por ejemplo, Mañueco se le acabara, imaginémonos, ¿vale? A Mañueco se le acaba lo mismo que al presidente del gobierno, en diciembre, la legislatura. Y decide convocar elecciones en julio, lo mismo que nos ha hecho Sánchez. En vez de Sánchez ponemos Mañueco. Vale, pues lo que hace es el presidente de la Junta de Castilla y León, bajo su exclusiva responsabilidad y previamente
con la deliberación de la Junta, siempre tiene que estar informada la Junta de lo que quiere hacer el presidente del Gobierno, podrá acordar la disolución anticipada de las Cortes. Ojo, no se puede acordar la disolución anticipada cuando pase esto, cuando te haya tramitado una moción de censura. O sea, cuando alguien ya haya registrado en las Cortes de Castilla y León una moción de censura, tú ya no te puedes coger y decir, yo ahora disuelvo anticipadamente las Cortes. No, o las disuelves antes o cuando hay una moción de censura esperas a ver qué pasa con la moción de censura. Si aprueban con la mayoría absoluta la moción de censura, tú te vas, y si no, podrías hacer una disolución anticipada durante el primer periodo de sesiones de la legislatura y antes de que transcurra un año desde la anterior disolución de la Cámara. En estos 3 casos nunca se puede acordar la disolución anticipada de las Cortes, ¿vale? Lo suelen preguntar en preguntas de tipo test, ¿vale? Esto lo suelen preguntar muchas veces, una de ellas, ¿vale? Y la disolución se acordará por el presidente de la Junta mediante decreto que incluirá la fecha de las elecciones a las Cortes de Castilla y León y lo que demás esté previsto en la legislación electoral. Esta suelen poner aquí decreto. Hay que fijarse en la palabrita decreto, ¿vale? Y por fin hemos llegado al último capítulo del título 2 de las instituciones de autogobierno del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. El Poder Judicial, ¿vale? Tenemos el artículo 38, 39, 40, 41 y 42, nada más. Aquí voy a ir un poco más rápido porque es verdad que aquí no he visto preguntar, salvo las que os diga que son preguntas que he visto preguntar, no he visto preguntar de nada. Yo me lo leería o me lo estudiaría, ¿vale? En función del tiempo que tengáis. Porque esto sí que nos entra en el tema, en el título del tema. Título 2 y título preliminar, por lo tanto nos puede caer cualquier pregunta. Vale, el artículo 38, competencias en materia de administración de justicia. Vale, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro Poder Judicial en Castilla y León está el Tribunal Superior de Justicia, el TSJ, y dentro del TSJ no tenemos la Sala de lo Militar, ¿vale? En relación con la Administración de Justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con la legislación del Estado, realizar estas 5 cosas. Delimitar las demarcaciones territoriales, que es saber dónde vas a poner un juzgado, dónde vas a poner un juzgado de primera instancia, etcétera, ¿vale? Dónde vas a poner esos órganos judiciales para, delimitar las demarcaciones territoriales, los territorios y la localización de su sede, y en el caso solicitar la revisión de la planta de los juzgados y tribunales, ¿vale? Pues saber dónde va a estar el edificio de los juzgados, por así decirlo. Ejercer las facultades normativas, ejecutivas y de gestión que tengan atribuida la creación, el diseño, la organización de las oficinas judiciales y unidades administrativas, así como lo que el personal que vas a tener destinado a ello, y el personal no judicial, ¿vale? Personal no judicial, pues a lo mejor los administrativos y demás, porque todo lo demás es personal del Estado, porque la justicia es una competencia estatal. Vale, ejercer las facultades normativas, ejecutivas de gestión que tengan atribuidas en relación con los organismos e instituciones colaboradoras de la Administración de Justicia, incluidos los servicios de medicina forense y de toxicología. Promover de medios personales, materiales y económicos a la Administración de Justicia y, de manera general, ejercer otras competencias que les atribuya la legislación del Estado. Vale, ejercicio de la potestad jurisdiccional en Castilla y León. Aquí lo que he visto preguntar es dónde, a quién le corresponde la potestad jurisdiccional, y son de manera ordinaria los jueces y tribunales radicados en la Comunidad de Castilla y León, ¿vale? Previstos por la Constitución, el Estado y los tratados internacionales suscritos por España. Las competencias de los órganos jurisdiccionales en Castilla y León se extiende órdenes civil, penal, contencioso y social. Lo único que no tenemos es militar. El Tribunal Supremo tiene 5 salas, que es el civil, el penal, el contencioso, el social y el militar. Pues nosotros tenemos 4, que es
el civil, el penal, el contencioso y el social, ¿vale? No tenemos la militar. Vale, las cuestiones de competencia que se susciten entre órganos jurisdiccionales dentro de cada orden jurisdiccional serán resueltos por el inmediato órgano superior común, ¿vale? Dentro de cada orden institucional en Castilla y León. Vale. Artículo 40. Importantísimo. Saber dónde se regula el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es el órgano jurisdiccional superior de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma, en todos los órdenes, con excepción de la jurisdicción militar. O sea, el TSJ es el órgano jurisdiccional superior de la Administración de Justicia en Castilla y León, en todos los órganos, menos en la militar. Es en civil, penal, contencioso y social, ¿vale? Pero en militar no tenemos una sala de lo militar en el TSJ. La organización, competencias y funcionamiento se va a hacer de acuerdo a la legislación estatal. La competencia del TSJ de Castilla y León se ejercerá sin perjuicio de las que correspondan al Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes dentro de la Administración de Justicia, ¿vale? De las reconocidas a los tribunales internacionales y dentro de la Constitución, la legislación del Estado, los tratados y de los tratados suscritos por España. ¿Qué quiere decir? Que cuando las competencias correspondan, imaginaros que hay una solicitud, una tramitación que corresponde directamente al Tribunal Supremo, ¿vale? Pues se lo dejamos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo está por encima del TSJ. Pero si es una competencia nuestra, se quedaría en el TSJ de Castilla y León, y en el caso de que luego quieran recurrirla, en el caso de que se pudiese, podría ir más arriba, llegando al Tribunal Supremo, ¿vale? El presidente del el presidente del TSJ, importantísimo, será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Os he puesto entre paréntesis la nomenclatura, CGPJ, ¿vale? Es nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El presidente de la Junta de Castilla y León va a ordenar la publicación de dicho nombramiento en el Boletín Oficial de Castilla y León, porque hemos visto que el presidente de Castilla y León ordena la publicación de todos los miembros del Estado y ordena todas las publicaciones, ¿vale? En nombre del Rey. Por lo tanto, el presidente del Gobierno, el presidente de la Junta, ordenará la publicación de ese nombramiento en el Boletín Oficial de Castilla y León. El nombramiento de los magistrados, jueces, secretarios y restante personal del Tribunal Superior, ¿vale?, se efectuará según la forma prevista en legislación del Estado. Y el último artículo, y con esto lo dejamos, artículo 42, el Consejo de Justicia de Castilla y León. Deciros que creo que por ahora no está en funcionamiento, pero lo importante de este artículo es saber que lo tiene que regular una ley de las Cortes de Castilla y León, ¿vale? Regula la estructura, la composición y las funciones, dentro obviamente de las competencias que le da la comunidad y dentro de la legislación estatal del Estado, ¿vale? Aquí tenemos el esquema de las leyes orgánicas. Os he dejado aquí esto por si queréis escribir algo o lo que queráis. Aquí tendría que añadiros decreto legislativo, ahora os lo cambio, aquí quitaros decreto legislativo y dejaros decreto ley, y tendríais que incorporar a este tema el esquema que hemos visto de las funciones que os he puesto de las Cortes, del presidente y de la Junta, ¿vale? Con todo eso estaría el tema acabado. Entonces, nada, ir poco a poco, ir controlando. Si tenéis dudas, yo creo que este tema, sobre todo las funciones del presidente son muy, muy suculentas de preguntar, porque os pueden preguntar esta y os dicen, es atribución del presidente como órgano supremo, como representante ordinario y como presidente del gobierno, o a la inversa, o cogeros una de estas y poneros las tres. O sea, estas sí que habría que llevarlas controladas, porque de ahí, a mí por ejemplo he visto muchas oposiciones de
de funcionarios, de personales, de funcionarios administrativos y demás que suelen ir por estas preguntas, ¿vale? Y nada más. Lo demás, si tenéis cualquier duda, esto no lo tengo subrayado porque he hecho un parón entre los vídeos de los anteriores a los de la tarde. Y nada, si tenéis cualquier duda me decís, ¿vale? Que yo o en tutorías o por correos electrónicos os intento resolver lo más pronto posible las dudas que tengáis, ¿vale? Pues nada, espero que os haya quedado todo muy claro. Ya con este tema lo que hacemos es cerrar el bloque. Para los que hemos estado con Constitución y con Estatuto de Autonomía, cerramos ya el bloque Estatuto de Autonomía y Constitución. Ya estaría todo dado de Constitución y de Estatuto de Autonomía. Los que habéis empezado en diciembre es este tema, el que nos corresponde, ¿vale? Y en enero daremos, bueno, tenemos estas 2 semanas de diciembre que vamos a estar con Estatuto de Autonomía y Constitución Española, preguntarme todo tipo de dudas. Y luego ya en enero, a la vuelta de Navidades, ya os diré cuándo tendremos la última y la primera clase. Pues ya empezamos con la Administración General de la Comunidad de Castilla y León. Ahí hablamos de presidente, de consejeros, de secretarios, etcétera. Y luego ya estaríamos con el TREBEP y el convenio, ¿vale? Eso sí que es una carga importante de temario porque siendo el convenio nuevo, creo que van a tirar por ahí muchísimas preguntas, espero. Y, y nada, y todo lo que necesitéis, pues me escribís, ¿vale? Pues nada, que tengáis buena semana y nos vemos esta semanita en clase. Venga, hasta luego.